una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, buenos días, de acuerdo al caso, ¿verdad? Estamos felices de poder encontrarnos otra vez, otro día más, para escudriñar la palabra de Dios en un tema sumamente importante. Y les agradecemos también por las palabras de aliento y de entusiasmo que nos envían, en realidad mensajes que nos llenan, nos reconfortan nuestra alma. Así estamos en esta vida, ayudándonos los unos a los otros en esta corta existencia que tenemos y preparándonos para el reino de Dios, para el reino de los cielos. También tengo la alegría hoy de presentar aquí a Miguel Ángel Belino. En realidad lo vemos allí en la pantalla, ¿verdad? Él recibió la Biblia, como también lo habrá de recibir otro sin duda en el día de mañana, y que tenga la dicha de salir con este obsequio, ¿verdad? Ya que no podemos entregarles a todo, pero que nos ayuda. Es un recuerdo muy grande, pero el mayor recuerdo de todos es seguir la palabra de Dios y heredar el reino de los cielos. Bien, amigos, ahora quiero simplemente recalcar algunas cositas antes de salir quizás allí en el tema. ¿Qué detiene el fin de la historia? Será el tema de hoy. Pero antes de esto tenemos que entender que estos días son los días finales de una parte del seminario, porque después seguiremos contestando preguntas y una serie de cosas, explayándonos en pasajes bíblicos para que podamos comprender bien. Esto no es asunto de más o menos, sino tenemos que entender la palabra de Dios plenamente. Acordémonos que estamos en una semana especial. ¿Cuándo termina la semana especial? Bueno, termina el sábado a las 16:30 o a las 4:30 de la tarde. No olvidemos esto porque es el día del Señor, el día de reposo, y allí vamos a explicar un poco más que será un programa realmente hermoso. Hagamos planes desde ahora con nuestras actividades. Ya sabemos que es el día de reposo y debemos guardar el día de reposo conforme al mandamiento, porque ahora entendemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. En la pantalla dice tema de hoy. ¿Quién detiene el fin de la historia? Ya veíamos recién, ¿verdad? Jueves, en realidad el día de mañana, cuando el fuego nuclear sea usado. Este no es un título nomás, sino que es realidad. Y amigos, debemos entender, en realidad llegará un momento muy particular y que está muy cercano. La Biblia nos habla acerca de estas cosas. Dios nos habla, la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora bien, el viernes próximo, la séptima plaga y la victoria del pueblo de Dios. Qué lindo tema, porque allí veremos, si es continuación, van entrelazados, todos los temas de esta semana especial van entrelazados en gran manera. Y el tema del sábado, como ya dijimos, ¿verdad? Ya tenemos allí los horarios, ven Señor Jesús, es el tema central, un tema maravilloso que nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Y antes que eso, habrá una parte muy especial que tiene que ver con el Santo Sábado, la explicación de varias inquietudes para que podamos comprender y entender lo que Dios quiere que entendamos. Recordemos entonces, sábado 16:30 para los que estamos acá o vivimos en este país o en un país semejante, o 4:30 de la PM, ¿verdad?, para los demás. Muy bien, y ahora tenemos allí la entrega de la Biblia. Bueno, hoy no vamos a entregar por razones obvias, ¿verdad?, que ya mencioné, y vamos a ir, por supuesto, al tema de hoy. Pero antes de ello vamos a orar, tanto por los pedidos que estamos realizando cada uno, y vamos a orar también para que el tema de hoy sea de gran inspiración para nuestra vida. De manera que desde este lugar, como lo hacemos todos los días, vamos con reverencia, porque así lo debemos hacer, no a los gritos, porque hay algunas preguntas por allí.
no a los gritos, no provocando disturbios, porque amigos míos, los santos ángeles velan sus rostros cuando se refieren al Padre Eterno o se refieren a nuestro Dios, ¿verdad? Cuanto más nosotros seres mortales deberíamos ser reverentes ante Dios en gran manera. Toda esta gritería que muchas veces se habla no proviene de Dios, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado que estás en los cielos, gracias porque tú nos amas y nos permites nuevamente hoy estar aquí para estudiar tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, que nos bendigas, para que podamos entender, que tu Espíritu Santo guíe nuestras mentes, para que podamos entender las cosas que son de la eternidad. Y querido Padre, aquellos que han tenido peticiones especiales, tanto de agradecimiento, como también pidiendo al Señor que los guíe en sus trabajos, en sus quehaceres diarios, en épocas difíciles de enfermedad como la que estamos viviendo. Te ruego, Señor, que tú los bendigas especialmente. Tú los conoces por nombre, en forma muy particular. Por eso te suplico que tu bendición ciertamente sea sobre ellos y les des conforme a tu divina voluntad lo que necesitan. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos acompañe en el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es un tema realmente maravilloso, por supuesto, como ya veíamos, ¿verdad? Pero vamos a hacer un repasito breve del tema de ayer. 5 eventos del sexto sello. Allí en Apocalipsis 6, versículos 14 en adelante, vemos en primera instancia el gran terremoto de Lisboa, ¿verdad? En el año 1755, 1 de noviembre, ese día era el Día de los Muertos, o de como queramos llamarle, ¿verdad? Lo digo en forma genérica simplemente, porque depende del país o demás. Pero se estaban realizando celebridades que nada tienen que ver con la palabra de Dios, más tienen que ver con el satanismo, con el engaño satánico. Cuando la tierra tembló 10 millones de kilómetros cuadrados, la tierra se estremeció como jamás había ocurrido. Ya Dios había anunciado esto, Cristo en forma personal y luego en el Apocalipsis en forma ordenada, claramente ordenada. Y así ocurrieron los acontecimientos para que sepamos que estamos al fin de la historia. Son 5. El segundo acontecimiento, el oscurecimiento del sol, del 19 de mayo de 1780. Todo el día en tinieblas como las de Egipto, como ya estudiamos, ¿verdad? Y en la noche, una noche muy especial, donde la gente desesperada veía esa sangre en la luna. Testimonio que Dios no olvida ni olvidará. Cada uno recibirá su retribución en el día postrero. Nada escapa a la mente divina, amigos míos. Nada escapa tampoco al libro de los registros celestiales. Las acciones de nuestra vida, también. Yo quiero contestar algo en este momento, porque alguien afligido me decía días pasados, y bueno, pero yo pertenecí por tanto tiempo a esta organización que yo veo que no es de Dios, que es satánica. Todo es lo más grande del mundo, habla de cristianismo y no guarda la palabra de Dios de ninguna manera, al contrario, engaña. Yo quiero decirte una cosa, amigo mío, la salvación es individual. Hay grandes organizaciones que fueron usadas por Satanás y Dios las menciona para que nosotros entendamos y salgamos de allí, ¿verdad? Y no permanezcamos más en el error ni el pecado, porque allí está el problema, cuando quedamos en esas organizaciones que no son de Dios y que, por supuesto, Dios señala solamente un pueblo y un pastor, acordémonos, Cristo y es el gran pastor que vino a salvar las ovejitas perdidas en este mundo. Ahora, en cuarto lugar, la lluvia de estrellas fugaces, 1833. Una noche estrellada en primer lugar, dije estrellada porque dije al revés. No fue estrellada, ayer recalqué esto. Era una noche justo de mucha oscuridad, cuando repentinamente se escuchó un ruido que en realidad era un estruendo en la atmósfera, ¿verdad? Y aquí que entonces comenzaron a caer estrellas fugaces. Caían en todas direcciones, del norte al sur, del este al oeste, y de tal manera el remesón iba cayendo más y más y más, hasta que
realmente la claridad era enorme, que permaneció así hasta el amanecer, ¿verdad? Tan grande que se podían leer periódicos a simple vista. Amigo mío, los hombres se revolcaban, gritaban, confesaban sus pecados en forma pública, como lo harán en el día de Dios cuando Él vuelva por segunda vez. Pero ya era demasiado tarde, ¿verdad? Tan solo 11 años antes de 1844, la profecía de la fecha más larga en la palabra de Dios, que nos muestra el momento del comienzo del gran juicio investigador, muy breve, por cierto, muy corto, que el Señor realiza ahora en los cielos, y cuando Él termine de interceder, entonces caerán las plagas finales y Cristo regresará a la tierra. Ahora, el quinto evento ya va más allá, y yo quiero que sigan bien estos temas, porque ya vamos a entender en estos días. Va más allá, va al momento cuando los cielos se abran para dar paso a la venida de nuestro poderoso Salvador, que vendrá escoltado por millones de ángeles, ¿verdad? Pero el tiempo actual, los hombres, como vemos allí, dicen paz y seguridad. Cuando realmente es el momento, el solemne día de expiación representado en el santuario terrenal. En los cielos también, el solemne día de expiación. El universo entero observa el dramático cuadro del final del tiempo de gracia que Dios le dio al hombre y, por supuesto, el fin también del gran conflicto que habrá de ocurrir en este mundo. Están entendiendo más de cerca lo que es el pecado. Todo el universo está rogando al Todopoderoso por nosotros, amigos míos. ¿Qué haremos nosotros? Es lo que tenemos que pensar hoy. La última gran crisis detenida por Dios. Ese Dios de amor detiene los vientos de la ira divina. Vamos a leer en la palabra de Dios en Apocalipsis 7:1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, me detengo un instante para explicar el pasaje, que es un poquitito. Allí está refiriéndose a las plagas finales, porque ustedes notaron, para que no soplase ningún viento. Los vientos son símbolos de guerra, pero aquí nos habla del mayor de todos los conflictos, el final del conflicto, cuando la ira de Dios se descarga sobre un mundo culpable. Pero ¿qué dice allí, verdad? Dice que no sople ningún viento sobre la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Habla de la creación, que esa creación será totalmente liquidada cuando Cristo regrese, amigos míos. Dios va a hacer un mundo nuevo después, ¿verdad? Ya sabemos eso, y hay un tema que nos va a explicar más de cerca todo lo que estoy diciendo en este momento. Ahora bien, ¿por qué Dios detiene los vientos? Apocalipsis 7, 2 y 3, leeremos a continuación. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Clama ese ángel con gran voz, deteniendo, ¿verdad? Deteniendo al ángel encargado de sembrar la destrucción en cuanto a las plagas finales. Leamos el 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bueno, entonces es la obra del sellamiento. Es la obra del sellamiento que Dios debe realizar a sus hijos antes que el Señor termine con el tiempo de gracia. Y el Señor en su forma misericordiosa, recuerden que a partir de 1844 no hay más fechas. Hay quienes ponen fechas para la venida de Jesús o intentan fechas. Eso es algo tremendo a la vista de Dios. No es así, no creamos nunca estas cosas. Dios nos dio señales. La última fecha es 1844 y después las señales que indican la inminencia del retorno de Jesús. Eso sí, el tema de hoy lo va a indicar con claridad. Aquí dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de ¿quién? De nuestro Dios. De manera que vayamos ahora. 3 cosas importantes. En la pantalla allí las encontramos. Obra de destrucción detenida. La obra detenida, ¿verdad?, por el poder de Dios cuando Dios da la orden. En segundo lugar, la obra del sellamiento específica. ¿Por qué específica? A los siervos de nuestro Dios.
Porque, amigos, no será sellado ninguno en el cual ande en el pecado. No será sellado ninguno que tenga en poco las cosas de Dios. No confundamos el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que Él detiene aún los vientos, que dio las profecías, que murió en la cruz del Calvario, que hace todo lo que puede con el Espíritu Santo para que dejemos el pecado. Pero mi apreciado amigo, Dios no puede salvar a ningún pecador que peca en forma profesa. Y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo, estoy en un mundo en el cual no se guardan los mandamientos de Dios. Amigo mío, si tú esperas un mundo en el cual se haga la voluntad de Dios, ese mundo nunca llegará. Lo tendremos recién en el mundo nuevo, cuando ahí sí no habrá más pecado. Pero aquí será una guerra contra el pecado. Ríndete a Jesús hoy, no mañana, amigos míos. ¿De dónde viene esa voz? Apocalipsis 16:1. Oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ustedes notaron, ¿verdad? En realidad dice desde el templo, desde el mismo templo donde ahora está intercediendo Jesús. Cuando el Señor diga hecho está, terminó el tiempo de gracia, instantáneamente los santos ángeles encargados habrán de ahora alistarse para derramar las 7 plagas postreras sobre un mundo que rechazó la gracia de Dios y todos aquellos que rechazaron las cosas espirituales. El sello a los hijos de Dios. ¿Cuál es el sello? Leamos en Isaías 8, 15 y 16. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué tema es este, amigo? ¿Cuántos dicen, no, la gloria de Dios fue ella clavada en la cruz? Tremenda barbaridad, es anular el evangelio, eso es el libertinaje del cristianismo, como estudiábamos en cierto tema, ¿verdad? Pero claro, acá dice algo más, dice claramente, muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. De manera que la mayoría no va a aceptar los mandamientos de Dios. Dios lo predijo. Más aún, al leer la ley de Dios les será de piedra de tropiezo. Van a caer, como dice allí la palabra de Dios. Es una línea divisoria. Es un conflicto entre el bien y el mal, y que va en torno a la ley moral de Dios. Pero ahora la orden divina es: ata la ley, sella esa ley entre mis discípulos. ¿Quieres ser tú un discípulo? ¿Quieres realmente seguir a Jesús? Yo quiero seguirle. Y ojalá que podamos seguirle plenamente en todos nuestros pasos. En sus frentes, ¿por qué el texto bíblico dice esto? Tenemos que ver un poquitito. Sello en la hora del fin. Es el último sello y es visible porque es en la frente. Leamos Apocalipsis 7:3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Todos miramos la frente, ¿verdad? Cuando vemos algo que realmente queremos resaltar. A veces decimos, bueno, la frente es angosta, la frente es más ancha. Y aquí hay una figura bíblica para que nadie entienda mal. El sello es un sello visible. Y claro, aquel que guarda los mandamientos de Dios, su carácter cambia. Pero aún más, es un sello completamente visible. Y queremos que la palabra de Dios nos indique cuál es el sello visible. Vamos a leer ahora allí el sello dentro de la ley, porque la ley moral del Creador solo puede ser colocada en nuestra vida cuando aceptamos a Cristo y Él obra en nuestro ser, ¿verdad? Pero ahora bien, ¿cuál es el sello dentro de esa ley? Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, aquí está claro, por eso es que el sábado, próxima hora, ¿verdad?, el 6, tendremos una reunión muy particular y especial a las 4:30 p.m., porque es el día del Señor, y vamos a aprender cosas maravillosas en el día del Señor, una programación diferente a todas las demás. Será distinta, pero será para entender y para aprender las cosas del cielo. Que Dios nos bendiga, amigos míos. Ahora, aquí, ¿cuál es la señal? Dentro de la ley, claro,
Acá dice, y santificad mis sábados o mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el nuestro creador, ¿verdad? Leamos en Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué texto es este, verdad? Para que nadie se equivoque. Cuando guardamos el sábado, el fulano de allá, el vecino de acá, el de enfrente, dice, mira, fulano de tal, comenzó a guardar el sábado. O sea, es algo visible. ¿Y por qué? Porque nuestro carácter también cambia. Cuando honramos a Dios en el día bendecido por el cielo, porque Dios reposó, no porque estuviera cansado. Dios bendijo, dice allí en la pantalla, ¿verdad? Dios bendijo el día de reposo, es la bendición de Dios. No llamemos maldito aquello que es bendito. Horrenda cosa puede cometer o podemos cometer con la desobediencia en este aspecto. Y por supuesto, no llamemos profano aquello que es santo. Esto es horrendo. Dios santificó el día de reposo y está clarito en la palabra de Dios. No interesa cuán grande sea la organización que se rebela contra el cielo. Nosotros somos hijos de Dios y tú quieres ser hijo de Dios, por supuesto, mi amigo. Honremos al Creador en el Santo Sábado. Ahora, la profecía y el día de reposo. Ya casi 8 siglos antes de que Cristo viniese a este mundo, amigos míos, el profeta Isaías hablaba de lo que ocurriría con el día de reposo y pasa por la cruz y va más allá de la cruz. Vamos a leer a continuación, allí en Isaías 56. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Bienaventurado, feliz el hombre que obedece al Señor en el día de reposo, está diciendo allí, ¿verdad? Y que aparta su mano de hacer todo mal, o sea que es obediente al Todopoderoso. Y el versículo 4 y 5 agregan. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Saben, este texto es impresionante, requiere que explique un poquito. Y ahí dice, porque, y notaron, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. El pacto es la ley toda de Dios, ¿verdad? Y saben, qué notable. Después dice que Él les va a dar lugar que el mejor que aún de los hijos de Dios, en otras palabras, aquellos que se conviertan. ¿Y por qué dice a los eunucos? Aquellos que no podían tener descendencia. Dice, no os aflijáis. En este mundo pueden pasar muchas cosas. Pero vuestra descendencia será enorme cuando estéis en la patria celestial, si sois fieles. De manera que es un consuelo, aún para los atribulados, aún para aquellos que en esta vida no pueden tener, ¿verdad?, de ninguna manera ya descendencia, como dice la palabra de Dios. El Señor los bendecirá y tendremos la descendencia en la patria eterna, donde no haya más dolor ni sufrimiento como en este mundo. Las promesas de Dios se cumplen siempre. Por eso, amigos, el versículo 6 y 7 agregan. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. ¿Qué pasaje es este, verdad? Allí está hablando el profeta en una forma impresionante. Acordémonos que de mucho antes de Cristo ya, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Hijos de los extranjeros. A ver, yo no soy hebreo de nacimiento. Los hebreos creían que era para ellos solamente el mensaje. Por eso el profeta Isaías se esfuerza para explicar algo muy grande para toda la humanidad. Por lo tanto, recordemos, Adán y Eva no eran judíos y guardaban el sábado allí en el Edén. Después que salieron y entró el pecado, pronto los hombres comenzaron a transgredir el santo sábado de Dios. Pero bien, acá habla de la historia, ¿verdad? Y ahora dice de los extranjeros, o sea, aquellos que no tienen nada que ver ni conocían el pueblo de Dios. Yo soy un extranjero también, ¿verdad? Soy un gentil que me convertí un día.
que entendí el mensaje de Dios. Dejé las cosas que son del paganismo, dejé las cosas que son de los gentiles para aceptar ahora el mensaje de Dios. Por lo tanto, el Señor hace su pacto conmigo, si soy fiel y ando en sus caminos. Yo los llevaré a mi santo monte, dice, a todos aquellos que abracen mi pacto y guarden el día de reposo o el día santo del santo sábado. De manera que es claro, no es asunto de decir que Cristo lo anuló. No, amigo, si eres el creador del santo sábado, ¿cómo vendría a anularlo? Es algo ridículo. San Pablo explica aún el proceso de la proclamación del Evangelio, después que Cristo ya estaba en los cielos. Y veamos lo que dice en Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Él recalca allí. El apóstol San Pablo, él por allí dice, yo soy hebreo de hebreos, porque efectivamente él estaba educado a los pies de Gamaliel, que era en aquel entonces realmente lo mayor que se podía obtener, y él perseguía a los cristianos hasta el día cuando encontró al Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo tuvo solo 5 días para decidirse, amigos. ¿Qué cosa es esta? No es el tema de hoy. Pero él tuvo que decidirse. Su mente tuvo que dar vuelta a 180 grados. Dejar ahora sus terribles errores para aceptar a Cristo como Salvador personal y ser fiel al Todopoderoso. Por eso él dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de las buenas nuevas que Cristo vino a traer a este mundo. Y ahora leamos en Efesios 3:8. A mí, que soy más que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amigos míos, en realidad Adán y Eva desobedecieron. Acá estoy en este lugar, ¿verdad? Entró el pecado, pero el Señor siempre tuvo un pueblo fiel. En realidad, en el tiempo de Jesús, Saulo de Tarso, como se llamaba, ¿verdad?, fue desobediente. No hacía las cosas de Dios, pero luego se arrepintió, se convirtió, y el Señor lo mandó específicamente a los gentiles a predicar. Es notorio, ¿verdad? Ese gran hombre de Dios lo envió especialmente allí a predicar, a los gentiles, cambiarles la mente. Y ustedes saben lo que era cambiar la mente de un gentil, que tenían imágenes, creían en la inmortalidad del alma, adoraban al sol en el día domingo, etc. El apóstol Pablo tuvo que enseñarles todo del evangelio, de las riquezas, de lo que es todo lo de Dios, ¿verdad? Lo que es el plan de salvación y lo que tiene que ver con la vida eterna. Allí la marca de la apostasía, la bestia y su imagen. Leamos allí en este órgano oficial de la Iglesia que dice lo siguiente. La Iglesia cambió la observancia del día de reposo al domingo. Los protestantes que pretenden que la Biblia es la única guía de la fe no tienen justificativo para guardar el domingo. O sea que en realidad la Iglesia Popular lo reconoce ampliamente. Dice, nosotros hemos cambiado el día. El día de la Biblia es el sábado. El día que está en la palabra de Dios es el sábado, pero ahora nosotros lo cambiamos, no importa por qué. Y entonces ahora viene la cuestión. Le dicen a los protestantes, o sea, aquellos que protestaron durante la persecución, aquellos que por supuesto lloraban al ver la muerte de sus seres amados, pero eran fieles. Y le dice, ustedes que dicen ser protestantes, ¿qué están haciendo? ¿Para qué guardan el domingo? Si el domingo es de la Iglesia Católica. ¿Qué tiene que ver? No hay base bíblica para guardar el domingo. ¿Estamos entendiendo lo que dice el Señor? En su palabra es clara. Amigo mío, el poder apóstata que la profecía señalaba, te lo aclara aún. ¿Qué excusa podremos tener en el gran tribunal de Dios en el día del fin? Fin del pecado para siempre, amigos míos. Llegará el día, como vemos en la pantalla, cuando Satanás será quemado en las llamas del fuego eterno, en el último y terrible conflicto que todavía no hemos visto, pero será después del juicio final. Tremendo, cuando Dios va a terminar con el pecado para siempre. Y el apóstol Pablo nos habla nuevamente en Hebreos 10, de esta manera.
al conocer la verdad, al entender lo que es el sábado, al entender lo que son todos los mandamientos de Dios. Pero ¿por qué recalco el sábado? Porque hoy el Señor lo pone como señal distintiva del pueblo de Dios. Y por eso estamos teniendo este tema. Leamos el pasaje. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A ver, vamos a entender bien este pasaje de la palabra de Dios. Sé que estamos atendiendo, pero prestemos especial atención. Porque si pecáremos, ¿cómo dice allí? Voluntariamente. No está hablando de aquel, ¿verdad?, que por allí se equivocó o no sabía. No, el Señor dice, dame tu vida antigua, dame tus pecados antiguos y los voy a sepultar en lo profundo de la mar. Eso es lo que dice el Todopoderoso. Yo no me acordaré más de tus rebeliones. Pero el texto es claro, ¿verdad? El que peca voluntariamente después de haber conocido la verdad, como dice el pasaje, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, estamos rechazando a Cristo mismo, porque Él es el que murió en la cruz del Calvario para liberarnos de las transgresiones. Ahora bien, ya no queda más sacrificio el que peca voluntariamente, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Va a destruir hasta el último pecador, va a destruir hasta todos los demonios y va a destruir a Satanás, que será el último en morir en las llamas de consecuencias eternas, en el gran día de ajuste de cuentas, en el día final del juicio de Dios, ¿verdad? Ahora bien, solemne advertencia divina en esta hora. Y leemos en Apocalipsis 14, 9 y 10 lo siguiente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, el texto es el texto que habla de el último mensaje angélico. Ya vimos algo acerca de ello, ¿verdad? 3 ángeles representando al pueblo de Dios, ahora cumpliendo la sagrada misión que el Señor les encargó en la hora del fin, anunciando a viva voz con claridad, no con titubeos. ¿Notamos? Allí dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen. O sea, la bestia ya sabemos quién es, el poder opositor a Dios, que apostató, el cristianismo apóstata, en otras palabras. Y la imagen es el protestantismo apóstata. De manera que está claro, ya vimos las figuras, vimos los lugares que ocupan, vimos a Roma, vimos también lo que es Estados Unidos, etcétera. Ha llegado a la hora del fin. La denuncia es categórica, la denuncia es rotunda, la denuncia es clara. Y el pueblo de Dios debe hacerlo de esta manera, no de otra forma, porque hay en juego almas que podrían perderse para siempre. Hay seres humanos que se perderían para siempre, a menos que el mensaje sea claro. Por lo tanto, oremos los unos por los otros. Oremos en estos días tan importantes para que podamos heredar la patria celestial, como fueron los días de Noé. Será como en los días de Noé, porque Jesús lo dijo. Vamos a ver en la pantalla, ¿verdad? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Noé predicó 120 años y allí siguieron ellos con su forma de vida antigua. Cuando dice allí comiendo y bebiendo, habla de ya sabemos de qué, ¿no es cierto? Casándose y dándose en casamiento, está claro. O sea, vivían en la transgresión de los mandamientos de Dios simplemente. Ahora bien, el versículo 39 agrega: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tan clara la palabra de Cristo en forma personal, ¿verdad? Y dicen, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Parece mentira, pero amigos míos, hoy se repite la historia.
Hay un mundo culpable al cual amonestar. Y apreciado amigo, si tú ahora estás entendiendo las cosas del cielo, rompe con las ligaduras del autor del pecado, rompe con las ligaduras de tu vida antigua, termina con esa vida antigua por el poder de Dios. No importa lo que digan nuestros padres, no importa lo que digan nuestros hijos, no interesa lo que diga el patrón, me refiero al trabajo, ¿verdad? No interesa lo que pueda decirnos el mundo que es apóstata. Lo que interesa es servir al Dios omnipotente. En la hora 11 de la historia, ¿en qué ejército te unirás? ¿En el ejército de Jesús o en el ejército del adversario? Hay tan solo dos posiciones en lo que es la salvación, ¿verdad? No entendieron, no tenían mente para entender las cosas de Dios. Su mente estaba cauterizada, habían pecado contra el Santo Espíritu de Dios, porque persistieron en seguir sus propias ideas en lugar del plan divino que les era revelado. Entonces perecieron en las borrascosas aguas, como también el mundo moderno hoy habrá de perecer si no es fiel al Todopoderoso. Dios nos llama, amigo mío. No soy yo, es el Todopoderoso, es el Rey del universo, es el que dejó el trono excelso para rescatarnos del pecado, para llevarnos a la patria celestial. Miren este texto tan hermoso de 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Está claro, el Señor lee nuestra mente, el Señor sabe lo que pensamos, el Señor dice: hijo mío, te he mostrado la verdad, te he mostrado todo, ¿qué harás con esa verdad? Ahí está, ¿verdad? El fundamento de Dios no lo vas a mover. El fundamento de Dios está, ¿qué dice allí? Firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre, el nombre de Cristo, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que podamos entender este pasaje enorme. Y el apóstol Pablo también en 2 Corintios 6, versos 1 y 2, dice lo siguiente. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Cómo podemos recibir en vano la gracia de Dios? ¿Puedo yo anular la cruz del Calvario de aquel que dio su vida para que nosotros podamos heredar la vida eterna? Un ser eterno que decidió entregarse por nosotros, mis amigos. Un ser eterno que dejó los atrios celestiales y pagó la deuda de la muerte eterna del hombre, y ahora entregó el Espíritu de Dios para que interceda por nosotros en nuestra mente, mientras Él intercede en el santuario celestial. Él nos llama al arrepentimiento. Él quiere que heredemos la patria celestial, Él quiere que seamos salvos. Yo puedo ser colaborador, y es lo que quiero hacer. Mientras hablo delante de las cámaras, estoy recordando esto. Colaborador de Cristo, como el apóstol Pablo lo fue, ¿verdad? Y ahora nosotros como colaboradores suyos, dice el apóstol Pablo, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Cómo recibimos en vano la gracia de Dios? El siguiente pasaje lo explica. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. O sea que el Señor quiere oírnos y quiere socorrernos. Él dice: hijo mío, yo te voy a ayudar. No estás solo en el gran conflicto. Si yo lo hice todo por ti, ¿cómo vas a estar solo? Los santos ángeles te acompañarán. Yo podría contarles muchas historias hoy. Solo me acuerdo de una en este momento, cuando un padre que tenía 2 hijos y la esposa, yo iba a conocer el sábado. Él realmente tenía un trabajo importantísimo y un oficio importante. Y él me dijo, me acuerdo: ¿y qué voy a hacer yo ahora? Y yo le dije: ¿qué te parece? ¿Qué debo? Yo debo ser fiel al Señor. Yo amo al Señor y yo quiero heredar la vida eterna. Más tengo una familia que debo conocer. Yo le dije: confía en el Señor entonces. Oramos y entonces él se fue. Habló. El jefe lo echó de un día para el otro. Y saben, 2 días o 3 después nos encontramos en una plaza. Yo estaba dando un seminario parecido a esto, en un salón grande, enorme en aquel momento. Y lo interesante es que me dice: licenciado, me abrazó,
Licenciado, cuán admirable es Dios. Aquel hombre fue malo, me echó, está bien. Pero yo conseguí un trabajo ahora que es muy superior, gano 3 veces más de lo que ganaba antes. Cuánto agradezco al Señor. Y todavía me reciben con amor, diciendo, este es el hombre que buscábamos. Dios interviene, amigos míos. El Señor habrá de acompañarnos. Es verdad que hay momentos de pruebas. Es verdad que hay momentos tremendos como lo hubo siempre. Y muchos tendrán que dar la vida por Jesús. Pero amigos míos, ¿qué es esta vida comparada con la vida eterna? El Señor quiere guiarnos. Y guiarnos de tal forma que lleguemos a la patria celestial. Pronto, muy pronto, la gracia se terminará. Los 7 ángeles que contienen las 7 copas de la ira divina habrán de traer las 7 copas sobre este mundo. 2 de ellas vamos a entenderla esta semana mismo. El tema de mañana es impresionante realmente y explica de cerca ya la 6ª plaga. Pero vamos a entender también la 7ª, que está el día viernes. Pero en la gracia de Dios seguirá. Todavía sigue en esta hora 11ª. El Señor permite que entendamos las cosas del cielo. Y las 7 plagas finales indicarán de que la gracia terminó. Cuando caiga la 1ª plaga en este mundo, habrá terminado para siempre todo tiempo de oportunidad de la gracia de Dios. Cristo nos llama y el cuarteto canta de esta manera. Mientras Jesús te llama, ven pecador. Mientras por ti oramos, ven pecador. Hoy es el día acepto. Ven pecador. Hoy puedes conocerle. Ven pecador. Hoy es su tierno ruego, ven pecador. Su bendición recibe, ven pecador. Mientras Jesús te llama, ven pecador. Mientras por ti oramos, ven pecador. Mientras por ti oramos, ven pecador. Vamos a orar al Señor. Amigo mío, el día de decidir no es mañana ni pasado, ni de aquí a un mes, porque el mañana no es mío, ni sé si voy a estar con vida el día de mañana. Por eso Dios dice aquí, hoy el tiempo aceptable, y aquí, ahora. Ahora es el momento de decidirnos por el Señor y ahora es el momento de decidirnos de guardar los mandamientos de Dios. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por el tema de hoy. Bendícenos en gran manera, Señor. Cuando digo bendícenos, hoy hay muchos que están viendo este tema. Y te ruego que les ayudes para que sean fieles, para que podamos encontrarnos en la patria celestial. Que en cada sábado, Señor, en este mundo, podamos unirnos junto a tu pueblo en diferentes lugares para honrar tu nombre y glorificar tu nombre, porque tú eres nuestro Creador y nuestro Redentor. Gracias por tu bondad indescriptible, Señor. Nos entregamos en tus manos de amor. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, mi apreciado amigo. Vamos solamente a recordar ahora el tema de mañana. Un tema, dije yo, no es un título, es real. Cuando el fuego nuclear sea usado. No nos olvidemos de quién.
en nuestros familiares. Un esfuerzo mayor aún, si en algún nos olvidamos de alguien, tráelo, dale el link correspondiente, condúcelo con volantes, como fuere, las cosas que ya conocemos en el círculo de amistad. Que nuestra amistad sea tan grande en este mundo que también nos lleve a la Canaán celestial. Hasta mañana.